y conceptos que no reflejan necesariamente los de Arauna Estéreo 104.1 FM. Aquí comienza nuestro programa, Aprendiendo Biblia. Conoce lo que dice el COC de manera objetiva, clara y guión. Un programa realizado por la Corporación Aprendiendo Biblia sin religión. Visita www.aprendiendobiblia.com y si quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al 317-210-0419. Bienvenido a nuestro programa Aprendiendo Biblia. Bueno, así es. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Gracias por estar sintonizados con nosotros. Las líneas están abiertas. 317-210-0419 es nuestro número de WhatsApp. 317-210-0419. Y para las personas que están fuera del país, agregue el indicativo 57. Para las personas que nos escuchan por TuneIn Radio, un saludo muy, muy especial. Recuerden, 317-210-0419. A partir de este momento también se empieza la transmisión en vivo por YouTube. Los espectadores empiezan a aumentar. Comparten el link, las personas que ya están conectadas, muchas gracias por estar desde el principio y tan temprano. Comparta por favor este link, dele copiar a la URL y métala por las redes sociales, mándala por el WhatsApp, compártela a las personas este programa. Si usted cree que este programa es de interés y de vital importancia para otro, entonces compártalo, disfrútelo, pero también compártalo. Vamos a empezar a saludar al equipo de trabajo. También hoy tenemos invitado especial. Ahorita lo vamos a saludar. Si tienen dudas o preguntas, les recuerdo 317-210-0419. La voz del oyente, Paula López, ya está en el chat allí mandando, conectándose y hablando. Muy buenos días, Paula, ¿cómo estás? Buenos días, Mauricio. Muy buenos días a nuestro invitado, que ya vamos a saber quién es, y a la doctora Vilma. Y un saludo para todos nuestros oyentes que nos escuchan en diferentes partes de la ciudad de Pereira, del departamento de Risaralda, y que nos oyen en otras partes del mundo, que nos escuchan por diferentes medios, Radio Garden, TuneIn Radio, por YouTube, por la emisora, a través de su computador. Un gran abrazo y deseo que hoy sea un programa de mucha edificación para cada uno de ustedes. Que puedan estar descansaditos y tranquilos. Muchos estaban nerviosos por el temblor de esta madrugada, pero relájense. Sí, tembló bastante, yo no me quise levantar. ¿A qué hora? Eran por ahí las 4 de la mañana. Como las 4:30 o 5, algo así. Como que el epicentro fue en el Valle del Cauca. Bueno, tenemos un invitado muy especial esta mañana. Como siempre, todos los invitados son muy especiales. Él es Álvaro Gaviria, un ingeniero mecánico, también un lector, y le ha encontrado un gusto a estudiar el texto bíblico, a conocer al Dios bíblico sin religión, a relacionarse con el Señor Jesucristo. Álvaro, muy buenos días. ¿Cómo estás esta mañana? Muy buenos días, muy bien. Agradecido por la invitación. Bueno, ¿cómo te sientes? ¿Estás nervioso? ¿Estás bien? No, ya le boté el miedo al micrófono. Sí, ya Sí. se nos venía contando que desde un karaoke ya le perdió el miedo. Cuéntanos un poquito sobre ti, sobre la relación que has tenido con el Dios bíblico, sobre la lectura, ¿hace cuánto lees el texto? Cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, lectura del texto, más o menos 4 años. Empecé la lectura del texto cuando conocí al Señor. Realmente cuando conocí de Él me interesé por saber qué era lo que Él nos ofrecía y aclarar muchas cosas que me habían dado en otro tipo de doctrina, y me di cuenta que me estaban engañando. Entonces por eso tomé la decisión de creerle más bien a lo que estaba leyendo del texto bíblico, no lo que me decían las personas. Entonces aprendí que hay que cotejar lo que me dicen con lo que está en la Biblia. Bueno, muy bien, esa es la invitación que también siempre les hacemos en el programa. Lea el texto, conozca lo que dice el texto para que usted pueda saber si es verdad, si no es verdad. Enfréntese al texto. Doctora Vilma, muy buenos días. ¿Cómo estamos esta mañana? Muy buenos días a todos los oyentes. Anímense a participar, ya escriban, llamen, pregunten, aporten qué les gusta, qué les edifica, retransmitan la señal, compártanla. Hay tantas personas urgidas de escuchar este mensaje de Dios, de escuchar sin contaminación,
de su palabra y de la voluntad del Señor y de conocerlo a Él personalmente, de conocer al Padre personalmente, de conocer al Señor Jesucristo, de conocer personalmente al Espíritu Santo, de relacionarse con su palabra. Hemos aquí aprendido que el texto bíblico no es un libro cualquiera, no es otro de la literatura, aunque es un libro literario porque está escrito en lenguaje humano, pero no es un libro de historia, no es un libro de anécdotas, de leyendas, de mitologías. Hemos ido aprendiendo porque el mismo libro y el mismo Dios nos ha ido hablando de que está inspirado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios, y su tema central, principal, es hablarlo del Señor Jesucristo y la importancia de nosotros conocer la persona y la obra del Señor Jesucristo bíblico. Muchas personas creen que conocen al Señor Jesucristo, pero están conociendo esos Cristos que no son bíblicos, están conociendo a otras personas como el Señor Jesucristo que no son el Señor Jesucristo bíblico de salvación, de perdón, de sabiduría. Están conociendo a un Padre que no es el Padre celestial, y tienen unas ideas tan equivocadas muchas veces por la ignorancia, como decía ahora Álvaro, por la ignorancia de no relacionarse ni de conocer. Recuerden que en la vida diaria nos pasa, a veces personas nos dan informaciones acerca de otras personas que no conocemos, y a veces nos quedamos con toda esa información de una persona que entre comillas conoce a la otra, pero nos da toda una información errada, equivocada, afectada de pronto por las relaciones, los conflictos que haya tenido con esa persona, y muchas veces hasta decidimos: esa persona tan maluca, esa persona tan detestable, esa persona tan dañina, yo no me voy a relacionar con ella. Y uno muchas veces, hay personas que ni le contestan el saludo a uno porque ya tienen ese concepto y esa situación tan equivocada, sin ninguna relación, y va determinando. Entonces muchos de nosotros, la mayoría de los seres humanos, tienen una información tan distorsionada del Dios de la Biblia, lo relacionan con religión. Figúrense que la mayoría de las personas relacionan el texto bíblico con religión, el Dios de la Biblia con religión, y muchas veces las personas tienen temor de estudiar la Biblia, de escuchar al Dios bíblico, escuchar este mensaje, dice que porque no quieren cambiar de religión. Aquí no los estamos hablando ni de religión, ni de una doctrina en particular de una religión o de personas, sino lo que el mismo Dios está diciendo en su palabra. Y no van a cambiar de religión. ¿En qué sentido? Que el Señor Jesucristo, el Padre, la Biblia, no es con carácter religioso. Entonces no es estas doctrinas de hombres ni actuaciones de hombres, es de el mismo Dios hablándonos y actuando. Entonces, cuando nosotros nos damos la oportunidad de esa persona que me han dado toda una información, y muchas veces hasta la información cierta, pongamos que han mandado una información cierta de una persona, que yo me siguiera y me hubiera seguido nomás por una información hasta de pronto cierta que me hubieran dado de Paula, y entonces eso me hubiera bloqueado para relacionarme con ella y conocerla en realidad, o confirmar en realidad esa información. Entonces eso es lo que le animamos a ustedes, no tanto que tengan una información incorrecta o correcta, sino que se relacionen y conozcan personalmente, íntimamente al Padre, el Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, y tengan una relación muy personal en verdad, no con estos comentarios que por lo regular a veces no son ciertos. Entonces los animo, un saludo muy especial, y entonces vamos a pasar al tiempo de saludos de los oyentes y de los amigos. Si alguna de las compañeras mías de colegio, si mi hermana Yelisa Cuesta en Cartagena me está escuchando, me está viendo, les mando un saludo a todos ellos muy especial, de un saludo para si están sintonizando en este momento la
el programa o después cuando lo vean más tardecito por YouTube. Les mando un saludo muy caluroso a todas las personas, a Rosiris, a Luis, a Rosiris González, a Luis, que sé que algunas veces sacan el tiempo de su trabajo o de las actividades familiares para escuchar el programa. A Juan Carlos San Juan en Cartagena, que también algunas veces cuando está en el país lo logra sintonizar. Aprovechemos, Álvaro, también tienes por allí unas personas para saludar. Sí, señor. Por aquí tengo a Olmedo Ramírez, que me acaba de confirmar que está escuchando el programa. Un saludo para Olmedo. Bienvenido. Un saludo también para Luis Trejos, Carlos Salgado, Marcela Aguilar, Juan Carlos López, Jennifer y Alejandro Berrío. Todos son compañeros de Pentagrama. Un saludo muy especial también para mis hijas, que también deben de estar. Las fieles ¿Cuáles oyentes. son los nombres de tus hijas? Ivette Mariana Gaviria y Stephanie Gaviria. Fieles Siempre, oyentes siempre del nos programa. saludan, claro. Sí, siempre nos Sí. saludan por YouTube. No demoran en Le damos hablar. un saludo a todos los que están en YouTube. Las personas que nos escriben por YouTube, a Juan David Zuleta, que nos reporta sintonía desde Siena, Italia. A Santiago Chamorro, ¿Siena o Viena? en Siena nos Siena, escribe, ah. Siena. Santiago Chamorro Llano, saludo para ti, a Daniel Galeano, muy buenos días, y Marta Cecilia González también, que nos saluda por allí por YouTube. ¿Algún otro saludo, Sí, Paula? yo tengo unos saludos acá para un amigo muy querido, muy especial, a Federman Osorio. Gracias por estarnos acá reportando sintonía. Ludwig Sierra, que hace días no me escribía. Porque viaja mucho. Exacto, es un placer poder saber que nos estás escuchando. Juan Carlos Gutiérrez, que también sé que es un oyente asiduo del programa. Henry Vanegas y Ana María Cifuentes, fieles oyentes, un placer. Y los que quieran que los salude, tengan alguna pregunta o comentario, bien pueda que estaré aquí atenta en el chat. Por acá nos escriben de muy buenos días de parte de Diego Duque y Caterine Salazar por el YouTube. Muchas saludes a Diego y una total sanidad de la enfermedad que lo está quejando, y un abrazo a Caterine de soporte, de confiar en el Señor y de estar ahí fuerte ante la enfermedad de su esposo. Y también a otro oyente que es muy fiel, a don Gilberto Agudelo, que siempre está ahí, yo sé que está en su negocio, está siempre escuchándonos. Muchas gracias por ser un oyente asiduo también del programa. A Juan Carlos Gutiérrez, que yo sé que es un lector muy asiduo del texto bíblico y de la relación con el Señor, también te invito a comunicarte y mandar los aportes. Él tiene unos aportes muy, muy especiales, porque es un estudioso del texto, y también poderte ver en persona. También te estoy extrañando de poderte ver en persona, reunidos alrededor del Señor Jesucristo. Saludo para Dorani Castrillón desde Trento, Italia. Y por acá nos dicen, hola, muy buenos días, soy Ivette Mariana y estoy en sintonía. Ahí empezamos. La Aquí fan. también don Gilberto le manda un saludo a su compañero y hermano de trabajo, Yamit. Y yo, como siempre, le doy la bienvenida a todos los oyentes que están conectados por primera vez, que nos escuchan por primera vez, ya sea porque el invitado los invita o porque otros oyentes le pasan el link, lo invitan. Entonces es un placer para nosotros tener a todos estos oyentes nuevos. Ángela Guevara dice, buenos días, soy de nuevo escuchándolos, no tuve la oportunidad de escucharlos los últimos programas, pero Ángela, tranquila, que están montados en YouTube, trata de escucharlos para que pueda seguir la secuencia de estos estudios. Alguien me preguntaba que por qué invertíamos, no uso la palabra invertíamos, yo la estoy usando, ¿por qué invertíamos tanto tiempo en saludos? Y es que ustedes, los oyentes, son muy, muy importantes para nosotros, entonces... Y nos es gusta importante. hacer es una relación personal, aunque sea por este medio, y es una relación personal con cada uno de los oyentes. Hasta podríamos aumentar los saludos, porque nos gusta, es fomentar las relaciones interpersonales. A veces estos medios de comunicación masivos, radio, internet, chat, ha bloqueado mucho este calor humano de las personas, de las relaciones humanas, de Mucha podernos frialdad. saludar, de podernos esta convulsión de la vida diaria. Hasta las familias nos levantamos y en este momento, supongamos todos pensemos que nos levantamos alrededor de unas personas, les dimos un saludo.
les dijimos buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal dormiste? Aún hasta con la persona que durmió al lado, con el esposo o la esposa o el hijo o con alguien que durmió al lado, nos vamos levantando como si las personas, no sé, como si no existieran, como si no estuvieran ahí. No, es que muchas veces en las relaciones personales, lo que tú hablas, muchas veces en las casas también la gente se levanta y nunca saluda a la familia con la que están, no solo durmiendo pues en la misma cama, sino en la misma casa. Se levantan y nada. Eso es muy común. Y uno no sabe ni a qué hora salió, ni a qué hora entró, pero con un saludo, no con un chisme de averiguar para dónde se fue, de dónde no vino, sino esa persona existe, esa persona... Un interés real. Un interés real, una interacción de dejarle... Eso de buenos días, es hola, ¿cómo estás? ¿Cómo dormiste? Es un interés por la otra persona. Entonces, a veces nos descuidamos en esto. Entonces, no crean sí es importante que hagamos el estudio, sí es importante que hablemos, pero recuerden que nuestro mayor interés es que podamos hacer una relación personal, con el Padre, con el Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo. Entonces también aquí le damos un saludo al Padre y le estamos diciendo al Padre muy buenos días. El Señor Jesucristo un saludo muy especial de agradecimiento. Ya nosotros cuando veníamos en el carro hablamos con ellos y con el Espíritu Santo le agradecemos tanto su palabra, su poder, su sabiduría, su revelación, no solamente a nosotros sino a ustedes. Y entonces aún si nos pudiéramos todos en este momento abrazar y pasarnos el calor humano y el amor de Dios y el afecto y extendiéramos un abrazo con todos los oyentes, que pudiéramos rodear a este mundo de un calor humano servicial, amoroso, agradable y en verdad sintiendo lo que cada uno de nosotros está abrazando al otro y relacionándose con el otro. Aprovecho entonces también para darle un saludo a Estela Restrepo, Estelita Restrepo, con Simón Villegas, que nos están escuchando en este momento, a Nubia Lucía Mesa, que nos saluda por el YouTube, a Daisy Consuelo Beltrán también, que nos saluda. Bueno, Álvaro. También quiero dar otro saludo que se me escapaban. A mi madre, María del Carmen Rendón. ¿Cómo? Esos son los más importantes. A mi querida esposa Jenny Andrea, que también escucha el programa. Y a doña Marta, la mamá de Jenny, Marta Cecilia Rivas. No, la suegra, la mamá y la esposa, figúrate. No, está gravísimo, eso estaba peligrando. No, mejor dicho, hoy no llego. Súbale al radio volumen para esta buena noticia y vamos a empatar con lo que estamos estudiando. Resulta que cuando Dios creó al ser humano y vio que había hecho algo espectacular, le pareció bueno, lo creó con vida. La vida del ser humano es Dios. El ser humano desobedeció, pecó. La paga del pecado es muerte. Desde Adán y Eva toda la humanidad, como descendemos de Adán y Eva, nace muerta y condenada. Esto es algo muy grave. Pero Dios, en su inmenso amor, en su infinito amor por su creación, por el ser humano, diseñó un plan para darle salvación, vida eterna, perdón de pecados al ser humano, entre otras cosas que el ser humano se metió. No solamente es esto, sino que tenía ya maldición, tenía la ira de Dios, está ya muerto y condenado. Entonces este plan de salvación fue ejecutado a cabalidad, estratégicamente, y fue de altísima sabiduría. Dentro de este plan hemos venido hablando es el Señor Jesucristo. Ese plan es el Señor Jesucristo. ¿Quién es Él y qué vino a hacer? Ese Señor Jesucristo, que es Dios hecho hombre, murió en una cruz, pero no se quedó colgado en esa cruz. Él lo bajaron muerto, se comprobó que murió y lo enterraron. Luego ese Señor Jesucristo resucitó. En cada uno de estos episodios, como ya lo hemos visto, lo que implicó cuando el Señor Jesucristo tomó carne, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, todos esos momentos que implicó, la muerte que implicó y esa resurrección que implica. Gracias a esa resurrección también el Señor Jesucristo venció la muerte. Todas las personas que creemos en el Señor Jesucristo, en su obra, en su persona, lo que Él hizo,
recibimos salvación, vida eterna, perdón de pecados. Para sellar ese pacto recibimos también el Espíritu Santo, quien nos muestra, nos revela que esto es así y nos direcciona y empezamos a tener una relación personal con Dios, con el Espíritu Santo, con el Señor Jesucristo, con el Padre. Es muy importante poder comprender esto porque tenemos la vida, que es Dios. La vida del ser humano es Dios. Hemos venido explicando en estos programas cómo han sido estos sucesos y hace 8 días estuvimos hablando de esa muerte, luego de ese proceso de enterrar al Señor Jesucristo. Hablamos un poco de la Pascua porque era importante entender en este contexto qué significaba la Pascua y ahorita nos vamos a introducir un poco a ese proceso de la resurrección, qué implicó, cómo fue. ¿Qué ganancias adicionales tenemos con el tema de la resurrección y por qué es tan importante entender a un Señor Jesucristo resucitado, no colgado en una cruz, no muerto, sino resucitado, que está vivo en este momento y que ama profundamente al ser humano y que le interesa muchísimo que cada ser humano lo conozca y pueda aceptarlo a Él como su Salvador, como su Dios y pueda tener salvación y vida, perdón de pecados? Doctora Vilma, le cedo la palabra. Ustedes saben que en el texto bíblico, desde Génesis a Apocalipsis, se habla de la persona y de la vida y el ministerio y la obra del Señor Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento, aún desde Génesis, después de Adán y Eva pecaron, desobedecieron, murieron y perdieron la vida, inmediatamente. No es porque Dios se estuviera anticipando a un plan B, sino que en ese momento, y recuerden que está escrito seguido del capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, pero tampoco eso no es indicio de que en ese momento, recuerden que ya están escribiendo Génesis mucho tiempo después de que pasó la creación, de que pasó el pecado. Entonces nosotros a veces no calculamos los tiempos, los sucesos y los espacios que sucedieron en la narración bíblica, como lo estamos leyendo ahí seguido en un libro que muchos que tengan una buena lectura y velocidad y comprensión de lectura se lo pueden leer en un día o en 2 días, o nos podemos leer un versículo en un segundo y el segundo versículo nosotros que transcurrió ese segundo. No, lo que está escrito en el texto bíblico, uno tiene que ir comprendiendo que hay muchos espacios de mucho tiempo. Entonces, cuando en el capítulo 1 que se escribe, en el capítulo 1 de Génesis que se escribe la creación, pero acá en el capítulo 3 ya se nos narra y hay de diferencia pues hoja y media. Entonces ya en el capítulo 3 nos narran la desobediencia de Adán. Uno cree que pasó inmediatamente. Eso no pasó inmediatamente. La Biblia no nos está diciendo qué tanto tiempo transcurrió entre la creación de Adán y Eva, en ellos estar en el huerto, de hacer muchas cosas, de relacionarse como marido y mujer, y todas esas cosas, y la desobediencia de comer del fruto. Entonces nosotros aquí lo calculamos, me lo leí en 5 minutos los 2 capítulos y llego al 3 y nosotros creemos que ese es el espacio que transcurrió. Ya aquí en el 4 ya tienen una parranda de hijos, en el 5 ya que ya tienen muchos hijos e hijas y nosotros estamos asociando de que yo lo leí en 15 minutos y que en 15 minutos pecaron, que en 15 minutos Dios realizó y diseñó el plan de salvación, que en 15 minutos ellos se llenaron de hijos y que entonces la raza humana creció y que se pobló y que como que al segundo Caín mató a Abel. Entonces ahí no están todos estos espacios, porque si nos hubieran escrito todas estas cosas, figúrense, todavía estábamos leyendo por allá lo que pasó escasamente en el diluvio. Entonces, si acaso iríamos por allá,
porque han sido miles de años, muchos días, muchos años que hay entre un acontecimiento que está en el texto bíblico, en el capítulo 5, y cuando ya pasamos al capítulo 6, figúrense que hay, si nosotros leemos Isaías y Zacarías, como el otro día, son 2 versículos, el 9 y el 10, que el Señor entra en un asno a Jerusalén, en el 9, y en el 10 ya nos dicen que está resucitado, y nos está hablando de la segunda venida. En el 9 nos está hablando de su entrada a Jerusalén, y en el 10 ya nos está hablando de su segunda venida. Entonces nosotros no vemos ahí los espacios que han pasado, que su segunda venida no se ha efectuado, pero está en el versículo 9 y en el 10, y así también sucede con todo el texto bíblico, como dice también el Espíritu Santo. Si yo hubiera escrito todas las cosas al detalle, no cabría en todos los libros de la humanidad. Entonces eso lo tenemos que tener pendiente con la lectura de la Biblia. Y es una particularidad de todo el texto. Tal vez pensar en eso, digamos que relacionarse así con el texto, también le genera esa cultura de la inmediatez, de la manera también como actúa Dios. Entonces todo tiene que ser pues inmediato. Y ya, o sea... Y tenemos un concepto equivocado de la actuación de Dios. Nosotros pensamos de que hundimos un botón, que Él es mago y que de una vez se mueven todas las cosas. La mayoría de las personas dicen, no, ay, qué cansancio, tengo que estar esperando como 5 años de una petición que le hice al Señor. El Señor me ha confirmado que me escuchó, que me va a responder positivamente, pero es que han pasado 5 años. Ole, pero es que tiene que hacer muchas cosas. Es el tiempo del Señor, ahí no hay nada más. No es ni el tiempo del Señor, también es el tiempo de nosotros. Él no puede llegar aquí e interrumpir y voltear todo esto y hacer un caos en todas las personas y en la humanidad para realizar, porque lo hemos tomado, eso es también otra información tan errada, tan equivocada, de que Él es mago, de que Él es así automático, que porque Él todo lo puede, y que entonces Él puede mover la nariz como hechizada, que muchas veces aquí lo hemos hablado, y entonces salen las cosas, ¿no? Había una persona que yo conocí que le estaba pidiendo al Señor que necesitaba una plata urgentemente, y que estaba esperando de que el Señor en un canasto se la bajara. ¿Comprende? Porque él era... no lo puede hacer. Él no puede hacer que descienda de allá del reino de los cielos el dinero que necesito. Miren, Él no puede hacer eso porque estaría haciendo billetes falsos. En el reino de los cielos no se puede fabricar billetes. No se pueden fabricar billetes. Esos billetes que fabricarían en el reino de los cielos son unos billetes falsos. Y el Señor no es un delincuente, ni Dios es un delincuente, ni un falsificador de dinero. Entonces Él tiene que ver dentro de nuestro contexto, sin estafar a nadie. No, que Él pueda hacer que a la persona se le caiga y yo me lo encuentre. ¿Cómo así? Eso no es así. Entonces Él no puede bajar una canasta llena de billetes, y más ahora de estos billetes nuevos, entonces que los impriman allá en el cielo, en el reino de los cielos, y allá no porque Él no lo pueda hacer, lo podría hacer, pero sería una actuación delictuosa, sería la actuación de un falsificador, y hasta le quedarían como los originales, ¿comprende? Pero sería un estafador, un falsificador. Entonces Él no puede introducir billetes que Él fabrique, porque los billetes aquí los fabrica el Banco de la República de Colombia, y bajo una ley del Congreso de emitir billetes, y esos son los billetes reales, verdaderos, que entran en la economía. Entonces no puede estar introduciendo y subversiendo el orden establecido para una convivencia pacífica. Y a veces creemos, no, es que el Señor se está demorando, no, y como decía ahora Alba, no es en el tiempo del Señor, no es el tiempo del Señor, es el tiempo de nosotros, es el tiempo del ritmo de nosotros que Él tiene que intervenir. Ahora, habrá momentos cuando Él hace unos milagros que son unas actuaciones prodigiosas, inmediatas de Dios, pero que Él no viola. Supongamos, yo les he explicado, viene una persona en caída por accidente de una terraza de un edificio,
el bombero no está, no hay forma, viene en picada, y Dios interviene. Y él a nivel espiritual, y como él lo sabe hacer, hace que esta persona descienda suavemente. Pero eso no quiere decir que la ley de la gravedad todavía no está existiendo. Si otra persona ve eso y dice, ve, aquí como que no está funcionando la ley de la gravedad, y viene y se tira, vea, el entierro es a las 4. El entierro es a las 4, porque ahí sigue estando la ley de la gravedad. Fue una intervención de Dios milagrosa, prodigiosa, debido a la rapidez del acontecimiento, en donde Él no está alterando ninguna de las leyes, ni puesta por Él, ni puesta por la naturaleza, ni violando ninguna ley de la humanidad. En estos días, ayer precisamente estábamos hablando cuando hay que respetar las autoridades. Cualquier autoridad hay que respetarla, pero cuando esa autoridad me da una orden que contradice la voluntad de Dios, que contradice lo que Dios ha dicho y nos ha mandado, como contestó Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí, ya, porque nuestra autoridad mayor, que está por esa autoridad natural, llámese padre, llámese esposo, llámese esposa, llámese jefe, llámese gerente, llámese presidente, si esa autoridad natural me está dando una orden que contradice la voluntad de Dios, que me está dando una orden que es un mandamiento, está quebrando una orden y un mandamiento del Señor, no estoy obligado a obedecerla, ni estoy yo desobedeciendo, ni yo estoy pecando. ¿Por qué? Porque encima de esa autoridad hay la suprema autoridad, que es Dios, ¿no? La suprema autoridad de todas las autoridades, y lo dice en una forma, Rey de reyes y Señor de señores, es que es Dios. Entonces la suprema autoridad de todos nosotros, incluyendo a nuestras autoridades. Entonces eso también nos hemos equivocado, y las autoridades también han exigido una obediencia que a todas luces, ayer precisamente me acordaba de la situación que estaban con los militares, que ya los cambiaron y dieron una pelea aterradora, y que porque se deterioraba la disciplina militar, que un soldado puede decir, vea, esa orden no la cumplo, porque no está dentro del orden jurídico, ¿no? Dentro del orden jurídico. Y si tuviéramos eso claro, nos hubiéramos evitado tantas cosas que nos han hecho daño, y precisamente aquí en Colombia, de los falsos positivos, de todas esas cosas, que porque me lo mandó mi coronel, o porque me lo mandó mi general, o porque me lo mandó fulanito. No, se sabía que no, que eso no era ético, que eso no era legal, ¿no? Pero no porque me lo mandó mi autoridad. Y tenemos un orden jurídico, pero también tenemos una autoridad máxima, que es Dios, que es el Padre, que es el Señor Jesucristo, que es el Espíritu Santo, están sus mandamientos. Entonces uno tiene que estar pendiente si la autoridad está ejerciendo bien la autoridad. Autoridad con coherencia. Con coherencia, comprende. Entonces, porque todas las autoridades son puestas por Dios. Ahí hay un versículo, todas las autoridades pues son puestas por Dios, pero las autoridades no son conscientes a quién le tienen que rendir cuenta. Toda autoridad tiene que rendir cuenta. Y no solamente a Dios, sino también a sus súbditos, a las personas que está mandando. Miren ahora mismo en la televisión y en todas, estamos en este caos. En este caos, nomás con ese cuento del juego de la ballena azul. De este caos. Hombre, padres, estén pendientes de sus hijos, ustedes son la autoridad. Ahora se lo están chutando y que los profesores son los que tienen que investigar si están participando de la ballena azul. No, los padres. Y los padres, el juez precisamente a una persona que su hijo ya es mayor de edad, profesional, y preguntaba, un día iba saliendo de la casa y yo le dije, mi hijo, porque como es mayor de edad y ya profesional, mijo, yo no creo que le convenga salir a esta hora, ¿no es? Le puede pasar algo, no es conveniente. No, que yo le contesté a esta persona, no, si usted está seguro, si usted siente el pálpito que su hijo corre peligro saliendo a las 10, 11 de la noche, pues amárrelo a una pata, porque ese hijo suyo es su hijo,
y usted es su mamá, y usted tiene que responder por el cuidado de esa persona. No importa que esté casado, con nietos, viudo, yo no sé cuánto. Entonces hemos dejado a las personas que yo ya soy lo suficiente grande para mandarme yo solo y hacer lo que me da la gana. Eso no es así. Eso no es así. ¿No es? Hay toda una serie de autoridades y la autoridad tiene que cuidar, no solamente mandar, cuidar, proteger, organizar. Entonces, porque muchas personas que porque no creen en Dios, entonces están sin autoridad de parte de Dios. Eso es carreta, eso no es cierto, ¿no es? Y que a determinada edad ya nosotros dejamos de ser hijos, de ser ciudadanos, de ser padres. ¿A razón de qué? Las autoridades, seguimos siendo autoridades y tenemos que cuidar, y no solamente mandar. Entonces volvamos aquí, vamos a empezar la resurrección. Aquí a veces... Mientras que empiezan, le quiero dar un saludo muy especial a la señora Judy Márquez. Ella es una administradora de... Judy Sierra, perdón. Ella es una administradora de negocios. Te manda un gran saludo, Rita. Rita te quiere saludar. Judy, eres el primer día que nos escuchas en el programa y deseamos que sea de tu agrado y que puedas aprender mucho del texto bíblico y conocer al Señor Jesucristo. Yo tengo otra compañera que está también escuchando el programa, Margie Jaramillo. Bienvenida al programa. Hoy vamos a hablar de la resurrección. Ya enterramos al Señor Jesucristo, ya murió, enterramos al Señor Jesucristo. Ahora, siempre hay esta problemática. ¿Cómo nosotros tenemos la certeza de que el Señor Jesucristo resucitó si no lo estamos viendo resucitar? No lo conocimos en su crecimiento, no estuvimos ahí en el espectáculo de su muerte, no estuvimos en el entierro, no vimos el cuerpo entrar allá a la tumba, no estuvimos en la embalsamada de su cuerpo. Nos han llegado ciertas informaciones de que los discípulos se robaron el cuerpo, de que los discípulos inventaron una religión y entonces se inventaron un negocio con el cuerpo del Señor Jesucristo. Ustedes creían y ustedes son conscientes de que Pedro y ninguno de los apóstoles se imaginó estos 20 siglos de religiones cristianas. Yo no sé qué expresión utilizaría de la planificación de un Pedro y de los otros discípulos. Visionarios. Okay. Visionarios, ¿sí? Tan visionarios de que vamos a montar un negocio alrededor del Señor Jesucristo, de este Jesús desconocido que murió y yo no sé qué más, y nos vamos a montar un negocio y nos vamos a llenar de plata, hablando de la resurrección del Señor Jesucristo, de su muerte y su resurrección, y vamos a montar tremendo negocio que está durando hasta 20 siglos y que da mucha plata. Yo no sé, en estas facultades de administración, pues aprendan esto, aprendan de estos pescadores y de estas personas de un primer siglo que, figúrate, que pudieron proyectar con esta administración, esa economía tan... La primera red de mercado a nivel mundial y sólida. Todas estas pirámides. Pero que la planearon ellos, comprende. Y entonces esta pirámide mundial y que ha trascendido los tiempos. No, esa es una belleza. A nosotros se nos olvida que ellos no estaban conscientes de esto. Y sin los medios tecnológicos que tenemos ahora. No, nada, esto era una red de voz a voz, comprende. Pero de ellos ganarse unos réditos y si lo que recibieron los primeros discípulos y hasta el día de hoy, los que queramos obedecer al Señor, estamos expuestos, como Él dice, como corderos llevados al matadero. Yo no sé dónde el Señor nos está proponiendo estos negocios tan horribles. Que a nombre del Señor Jesucristo o de montar situaciones, hablan de iglesias de garaje que son unos negocios y yo no sé qué más, como si los estuviera montando el Señor Jesucristo. Los ha montado el ser humano distorsionando, no conociendo qué es las implicaciones de esto, ¿no es? Las implicaciones de esto. Entonces,
¿cómo podemos nosotros aceptar un hecho en que nosotros no estamos participando? Que hayan pasado muchos días, muchos años. ¿Cómo yo puedo saber, cómo yo puedo tener la certeza de algunos hechos? La mayoría de la gente dice, no, si no lo podemos probar en un laboratorio, entonces eso no es cierto. Si yo no vuelvo a repetir la situación, eso no es cierto y no lo creo. Entonces, ¿cómo podemos conocer y tener la certeza que el Señor Jesucristo resucitó? Les estoy preguntando a ustedes y a los oyentes, ¿cómo podemos tener la certeza de un hecho en donde nosotros no estamos participando ni lo estamos viendo? Por A fe. través de evidencias. ¿Cómo así que por fe? Eso no puede ser por fe. ¿Cómo así que por fe? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se degusta eso? No es, la fe no es ciega, eso es algo muy importante. Pues El para- hecho de para- yo para mí, confiar en algo o en inicialmente- alguien, eso no es tirando malla al vacío. Inicialmente hay un texto que hemos leído y que nos ha mostrado a través de la Sí, historia. pero eso no es así como pispirispi, ¿comprende? La fe, todos hemos creído que la fe es ciega. Y la fe es como creernos una cantidad de mentiras y cosas ilógicas. Y la gente dice, es que yo por fe considero que me va a ir bien. ¿Cómo así que te va a ir bien? Es que yo por fe, esta semana nomás unos amigos ingenieros y empresarios que tenían que ir a Medellín, entonces yo les dije, ole, ¿en qué se van a ir? Entonces yo, no, es que tenemos que estar a tal hora. Entonces, pero ya sabemos que no nos podemos ir en el carro. ¿Por qué? Porque en este momento la carretera está siendo arreglada. Pereira-Medellín está siendo arreglada. Y lo que uno se gasta 4 horas o 4 horas y media a buen ritmo, se está gastando 9 horas. Se está gastando unos 9 horas de ir a Medellín porque la carretera está siendo arreglada en muchos tramos. Hay derrumbes, pero aparte de eso, están ampliando la carretera. Entonces hay máquinas, hay trancones, hay pares, ¿no es? Nos vamos a ir en avioneta. Ya está. Digo, ay, avioneta, con tanto peligro la avioneta. Dije, pero es que no hay otra alternativa, tiene que ser con avioneta. Gracias a Dios que ore yo, Señor, llévalos con bien y tráelos con bien. Hay peligro en los carros, pero en este momento entrar en avioneta con este clima en Medellín también aumenta el riesgo, ¿no es? Los llevó y los trajo con bien. Eso es lo que le pedí al Señor. Señor, llévalos y tráelos con bien. En un momento se me ocurrió, no vayan. Y yo, no, tenemos que ir. Porque esto no se puede paralizar porque las carreteras están. Y no nos podemos ir en carro particular ni en transporte público porque nos gastamos 9 horas. Y tenemos que ir y regresar el mismo día, ¿no? Entonces es cómo ellos iban a cuadrar tantos detalles a futuro. Pero ¿cómo podemos saber que el Señor Jesucristo resucitó? Entonces, aprovecho eso que la mayoría de la gente, no, es que hay que creerlo por fe, como si la fe fuera que yo tengo que creer imposibles, inventos, mentiras, falsedades. No, la fe tiene contenido y tiene un contenido cierto. Tiene un contenido cierto. La fe es creerle a Dios. Es creerle a Dios. Es mucho más que creer en Dios. Pero para tener fe yo tengo que conocer a Dios, saber lo que Dios está diciendo o está haciendo y creerle. ¿Por qué? Porque Dios lo está diciendo y lo hizo. Eso es fe. Pero yo sin conocer a Dios, sin conocer lo que Dios ha dicho y hecho, no puedo tener fe. La fe no es ciega. La fe no es un salto al vacío. No, viene de ¿verdad? conocimiento. De un conocimiento. Y en Hebreos 11 nos dice que parte de un conocimiento pragmático, o sea, un conocimiento palpable, comprobado. Y volvemos aquí a la pregunta, ¿cómo tenemos cada uno de nosotros la certeza que el Señor Jesucristo, de ese hecho, de la resurrección, nosotros no estamos ahí? ¿No es? Eso sucedió hace 21 siglos atrás, no estuvimos ahí. No participamos de eso. Entonces, ¿cómo nos enteramos de eso?
Lo que comentaba Paula sobre algunas evidencias, Algunas evidencias, pero esas evidencias, ¿quiénes las aportan? algunos La testigos. historia, Algunos testigos, hablemos de testigos presenciales. Ahora, ante un testigo, ¿qué tiene uno que hacer? Indagar sobre el comprobar testigo. quién es, sí. Indagar sobre el testigo. ¿Qué tan implicado estuvo en el hecho? Que estuvo implicado en el hecho. Si está Si estuvo diciendo implicado, si fue por un tercero que escuchó, escuchó, si fue que escuchó, que- vio él mismo. ¿no? Y la calidad de él como tal. Como tal, como persona, si es un mentiroso, o si es un falso testigo, si pertenece al cartel de los testigos falsos, ¿no es? ¿Y con qué motivación falsearía un testimonio? Por eso les empecé aclarando a Pedro y a los apóstoles en qué les convenía falsear una situación. Si lo que sacaron no fue dinero, ni fama, lo que recibieron por ser unos testigos reales fue muerte y persecución. Yo no sé si cualquier testigo de cualquier cosa Se va a hacer matar. se va a hacer matar por un testimonio falso, sabiendo él que es falso. Sabiendo él que es falso. Muchas personas, por ser testigos y a veces por ser testigos falsos, se avientan a dar un testimonio falso, pero cuando los descubren es un problema. Y en ese momento, en el momento del siglo I, había cantidad de personas de demostrar y con la posibilidad de demostrar. Ustedes se pueden imaginar, si ellos se roban el cuerpo, el Pedro, que es un miedoso, se hubiera hecho matar. ¿Cuál negocio? Se hubiera hecho matar por estar diciendo que el Señor Jesucristo resucitó. Se hubiera hecho matar. Se hubiera hecho perseguir. Si ellos sabían que tenían el cuerpo escondido. Ahora, si se lo cogieron los judíos o se lo cogieron los romanos iban a permitir toda esta desarrollo de esta predicación. Pues sacan el cuerpo y se acabó el cuento. ¿Cuál resurrección? Miren, aquí está el cadáver. Nosotros lo habíamos cogido y lo habíamos preservado por esto mismo, porque pensábamos que esto iban a alborotar este cuento diciendo que resucitó y está vivo. Se lo sacaban. Inmediatamente se lo sacaban, ¿no es? Y los dejaban con un cuero, como dicen por ahí popularmente. Entonces uno tiene que verificar los testigos. Antes de leer en Juan 20, ahora vamos a leer en Juan 20, vamos a leer en Pedro, en segunda o primera de Pedro. Miren lo que dice Pedro como testigo, miren lo que dice Pedro, ¿no es? Ahora tienen que mirar el carácter de Pedro. Pedro era un miedoso, aún conociendo al Señor Jesucristo, y recuerden que lo negó, y que él no tenía nada que ver con él. Ahora Pedro, ¿por qué está hablando y exponiéndose a la muerte como se expuso a la persecución, a la muerte, a la prisión, por estar hablando de que el Señor Jesucristo, en segunda de Pedro, capítulo 1, 16. 1:16. Una oyente dice que si el Espíritu Santo es el que nos hace testigos de esas Ajá. evidencias. Sí, nos comisionaron y el mismo Espíritu Santo nos ha hecho testigos, pero para ser testigo uno tiene que es el testimonio que va a dar, ¿no es? O sea, nosotros también somos testigos, Somos testigos y sino ahora que vamos a testigos de ver otra calidad a los discípulos, por ejemplo. testigos de esto, testigos de testigos. Testigos de testigos. Y mire lo que dice el 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la vanidad de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ajá, figúrense. Y mire el 17. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Entonces, monte santo. ¿qué dice Pedro? Vea, yo le estoy hablando del el testigo presencial. No fue que me lo contaron. A mí nadie me trajo con este chisme. A mí nadie me contó esta historia. Yo fui testigo, participante, vi, oí
palpé lo que les estoy contando. Entonces uno se tiene que enfrentar a ese hecho. Ahora sí vamos al Evangelio de Juan 20, ¿no es? Al Evangelio de Juan 20 y vamos a empezar, pero tenemos que analizar la calidad de los testigos. Y no solamente de los testigos, hay cantidad de evidencia. Y si ya uno, viendo, es que si a mí me dicen, supongamos, ole, vimos a fulanito y está vivo, ¿no es? Hay cantidad de personas que están diciendo que ciertos personajes de nosotros están vivos. Y que están vivos. En estos días me enteré que la hija de Michael Jackson se tomó una selfie y que no se dio cuenta y está aquí en las redes. Puede ser un montaje o no, ¿comprende? Pero que en la foto ella no se dio cuenta y que Michael está vivo, Michael Jackson, y que está en la foto. No un fantasma, ¿no es? Que está vivo en la foto y que ella no se dio cuenta de que está que él se quedó en la foto en la parte de atrás. Y todo el mundo está con el cuento. A raíz de esa foto, habría que confirmarlo y otros personajes que no están muertos. Entonces habría que confirmarlo. Hay que buscar una serie de evidencias y una serie de personas que lo han visto. Y si estos testigos, supongamos, si es cierto eso, ¿quién podría ser testigo de que Michael Jackson no murió? Pues la hija. Tendríamos que si la hija quiere dar ese testimonio o no lo quiere dar, porque lo más seguro es que no lo quiera dar, si es cierto. ¿Comprende? Yo no he visto ni la foto, me contaron de que salió en unas fotos, en unas selfies que ella se tomó en una parte donde ella estaba y que el Michael Jackson está en la foto de atrás. No considero, puede ser un montaje, pero no creo que sea un fantasma y Michael protegiendo, porque ustedes saben que las personas muertas físicamente no aterrizan aquí en la tierra ni tienen relación con los de la tierra. Entonces, como para él salir en una foto, ¿no? O es un montaje, habría que confirmar si entonces el otro está vivo y que todo esto fue un montaje y todo lo demás. Entonces, tenemos que averiguar la veracidad del testigo. Pero aquí hay un testigo como Pedro que está diciendo: no me lo contaron, lo oí, lo palpé, lo toqué. ¿Cuál sería la motivación de Pedro de mentirnos acerca de esto? Tenemos que preguntarlo. ¿Cuál sería la motivación de Pedro? ¿La montada de un negocio? No considero. No, en esa época era muy difícil. ¿Ser famoso? En esa época se arriesgaban a la muerte. A la muerte, rapidito, por estar dando este testimonio. Ya sus autoridades civiles y religiosas dijeron, le queda terminantemente prohibido, ya lo habían metido en la cárcel. A Pablo por estar hablando de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces cada uno de nosotros, aparte de los testigos, tiene, si están diciendo que el Señor Jesucristo está vivo, pues relaciónese con el vivo. Mientras usted se siga relacionándose con el muerto, no tendrá ni conocer al Señor Jesucristo, ni tendrá la certeza de su resurrección. Y la única señal que dio el Señor Jesucristo, que Él era Dios hecho hombre, es la resurrección, no son milagros. Que mucha gente cree en el Señor Jesucristo por los milagros. Hay cantidad de personas que no están en Cristo, que han hecho prodigios y situaciones, y esa es una de las características del falso Cristo, como se ha encargado de que a través de los prodigios y las sanidades y todo lo demás es una demostración de que ahí está Dios. Eso no es cierto, eso es una gran mentira. El Señor dijo: mira, la señal segura de que soy Dios hecho hombre y que yo soy el Señor Jesucristo es la resurrección. Si Cristo no resucitó, estamos en la olleta. Es un mentiroso. Por eso, pero como resucitó, entonces es la evidencia de que Él es Dios. De que Él es Dios. Es la única señal que Él dijo y ahora lo vamos a leer. Si no hubiera sido otro ser humano común y corriente. No. Nació, murió. Y ya. Que lo crucificaron antes y después del Señor Jesucristo. Hay mucha gente que ha sido crucificada. En San Mateo 17, entre el 1 y el 5, hablan algo muy parecido a lo que hablamos en Segunda de Pedro. Contanos. Aquí hablamos, dice que y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí.
Sí, pero eso mientras el Señor Jesucristo estaba sobre la tierra, todavía no ha sido crucificado y resucitado. Eso es antes. Ese hecho aconteció antes de la muerte y de la resurrección. Eso en un espacio, y es un hecho extraordinario con ellos, pero no es la señal de que Él era Dios. Ellos estaban, y vamos a leer en el 20 entonces. Juan 20. Juan 20, desde el 1. Tenemos un minuto antes de salir a comercial. Ya. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, Mira y no sabemos dónde lo han puesto. Mira lo primero que pensó ella, que se habían robado el cuerpo, que otros habían robado el cuerpo, ¿no es? Fue lo que ella pensó, porque ellos no entendían todavía la resurrección, ni habían creído en la resurrección. Sigue. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Ajá. Vamos a unos cortes comerciales, ya regresamos unos 2 o 3 minuticos. 25 grados. Arauna Estéreo es una radio diferente. 104.1 FM. HWK 66. Para que guíes al baño a Álvaro. En un momento regresamos con. En una noche de rosas, mamá es la más bella de todas las flores. A la más bella de las flores, yo le canto esta canción de amor, la que con pétalos de amores tiernamente me arrulló. ¿Qué sería? Viernes 5 de mayo, en el Coliseo del Colegio Salesiano en Dos Quebradas. Invita a mamá, acompáñala y junto al equipo de Arauna Estéreo, disfrutemos de una noche inolvidable. Noche de Rosas. Invitado especial, Álvaro del Castillo, exintegrante del Grupo Nietzsche. Valor del bono, 25,000 pesos por persona. Adquiéralo en Pereira, en Helados Micael, Estación Central, primer piso. Librería Centro Cultural en el Centro Comercial Plazuela, local 110. En Dos Quebradas, Floristería Las Margaritas en La Pradera. Y en Santa Rosa de Cabal, en Arauna Estéreo, calle 10, 1451. Porque mamá merece lo mejor. Trae a mamá, acompáñala y juntos disfrutemos de una noche extraordinaria. Madre, tú sabes cuánto te quiero. Damos la bienvenida al reverendo Tony Cook. Es profesor bíblico y autor de varios libros traducidos al árabe, ruso, portugués, español, indonesio, francés, alemán y griego. Ha servido al Cuerpo de Cristo en diferentes oficinas ministeriales desde 1980, incluida la oficina pastoral que ejerció por más de 20 años. Fue instructor y decano de Rhema Bible Training Center en Tulsa, Oklahoma. También fue el director de la Asociación Ministerial Internacional de Rhema. Desde 2002, el reverendo Tony Cook y su esposa Lisa han estado viajando a tiempo completo con el propósito de fortalecer las iglesias y líderes, lo cual lo ha llevado a 46 estados de Estados Unidos y a más de 26 países.
Y este próximo miércoles 3 de mayo a las 7 de la noche y el domingo 7 a las 10 de la mañana podrás disfrutar personalmente de las enseñanzas del reverendo Tony Cook. Le invita completamente gratis la Iglesia Palabra Pura, situada en la calle 21, número 326, en el centro de Pereira. Te esperamos. 1200 discos vendidos, con mucho flow, con perreo. La música que te gusta es solo para ti, no para los demás. Modera el volumen de lo que escuchas para no afectar a tus vecinos. Un mensaje de la Policía Nacional. Un compromiso de corazón. Con vuestra web, tener tu sitio en internet nunca fue tan fácil. Contáctanos y juntos crearemos micrositios, sitios web corporativos y desarrollos a tu medida. Ya no estás solo. Vuestra web te acompaña. Adquiere alguno de nuestros planes y recibe soporte técnico y administración por 2 meses gratis. Llama ya al 313-776-7112 o escribe al email info@vuestraweb.com. Mía, tuya, vuestra web. En tu dial 104.1 escuchas Arauna Estéreo. Bueno, regresamos. Estamos leyendo Juan 20, no sé si seguimos allí o vamos a leer en Mateo. Sí. ¿Qué dice Mateo? Mateo en el 12, 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces miren que él está diciendo que la única señal que él va a dar de que él es el Mesías, de que él es Dios hecho hombre, de que él al morir en la cruz, aquí está hablando antes de morir en la cruz, que al morir en la cruz su resurrección será la señal y como la confirmación o el sello de lo que él está diciendo y haciendo y de lo que debemos creer acerca del Señor Jesucristo para tener salvación y perdón de pecados. Entonces es la resurrección, y la resurrección es algo muy importante, es del cuerpo, no es del espíritu, es del cuerpo. La resurrección es del cuerpo. Ahora vamos a estudiar en detalle el Evangelio de Juan, pero primero vamos a leer en Romanos 1, el capítulo 1 de Romanos. 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, por la resurrección se le da validez a todo lo que dijo, hizo el Señor Jesucristo. Sin la resurrección no tuviera validez la persona y la obra del Señor Jesucristo. Es la señal de que, y de parte del Señor Jesucristo, y de parte del Padre, de parte del Espíritu Santo, de que están ratificando la persona y la obra del Señor Jesucristo, que ya había sido anunciado desde en el Antiguo Testamento en las Escrituras. Por eso Isaías, todos los, y Génesis, Moisés, David, todos hablan en las Escrituras acerca de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. Si nosotros vamos y leemos Isaías 53, que fue escrito mucho tiempo atrás, antes que existiera Pedro, antes que existiera cualquiera de estas religiones, cualquiera de estas cosas, miren lo que dice Isaías 53, desde el 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo. Bueno, ahí sí. Sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano próspera. Mire todo el transcurso, el nacimiento, el linaje, la muerte en la cruz, los padecimientos, pero dice que después de muerto y enterrado, verá linaje. Pero ¿sabes qué me impresiona, doctora? Es que eso no había pasado cuando se ya lo contó. Y Por él lo está contando como si lo estuviera viendo. O sea, es que nunca me había percatado de eso. O sea, yo sé que es una profecía, pero me impresiona es que él lo está contando como si estuviera pasando en ese instante. O sea, es algo súper interesante. Entonces, desde el Antiguo Testamento anunciaron la resurrección del Señor Jesucristo, la muerte del Señor Jesucristo por los pecados. Y lo está hablando Isaías, que hay una diferencia entre Juan y el siglo I a Isaías. Muchos siglos atrás escribió Isaías, ¿no? Y un oyente me escribe, muchas gracias por todas las preguntas que nos envían, que porque el cuerpo resucitado de Jesucristo tenía las huellas de la crucifixión, como lo dice Juan 20:20. O sea, porque se piensa que no tendría por qué tener ya como... Eso es uno de los errores. Se piensa que nosotros, como los discípulos, a veces ni entendemos la resurrección. O sea, ¿por qué sigue llevando las huellas? Porque con su mismo cuerpo. Okay. O sea, que nosotros vamos a resucitar con heridas. Con todo lo que tengamos en el cuerpo. No resucita la silicona, como se lo he dicho. La silicona sí no resucita. Las estrías, no hay esperanza. Con las estrías. Terrible, pero ya después de la resurrección los conceptos cambian. De enfermedad, de muerte, de belleza. Ay, pero igual. No, porque tú estás pensando en aquí y ahora, antes de la resurrección, pero es que después de la resurrección... Ya hay materialismo. Sí, no ni materialismo, sino... No, el materialismo es la como materia. lo concebimos en este momento, sino que vamos a estar con nuestro cuerpo, pero a través de un espacio espiritual. Pero tu cuerpo con claro. carne y sangre. Ahora vamos a ver Correcto. que el Señor Jesucristo, vamos a ver que después de resucitado comió. Entonces no es, estamos como ellos, con una distorsión de la resurrección. No entiendo a veces por qué se nos ocurre la pregunta, si la resurrección es del cuerpo, ¿por qué voy a con las marcas de mi cuerpo hasta que tuve la muerte física, por qué no va a estar en el cuerpo? Porque me las van a borrar. ¿Quién dijo que la resurrección borra las marcas del cuerpo? No borra las marcas del cuerpo. Mucha gente me ha dicho, pero bueno, la persona que sufrió un accidente aún desde el vientre de su madre y nació sin una pierna. O estos que hay por ahí que nacieron sin los dos brazos. Eso fue un accidente de un medicamento que le dieron a las mujeres embarazadas, de una enfermedad que sufrió el feto. Pero el cuerpo humano tiene estas características. Pero si en el transcurso de mi existencia física sobre la tierra vine y me hice una herida, aquí yo tengo unos quemazones horribles que me he quemado por estar metiendo la mano en el carro, en el motor del carro caliente, que ustedes saben que y es una chamuscada de uno. Entonces, resucitaré con esa marca. El Señor nos ha prometido, vea, cuando ustedes resuciten, yo les voy a como arreglar el cuerpo. Que yo les voy a quitar todas las cicatrices, todas las arrugas.
¿Quién dijo eso? Él dice que van a resucitar grandes y pequeños. No, pues aquí me dicen que sí. Aquí me dicen que si no va que si al menos los gorditos no van a salir en la resurrección. Pues los gorditos extras. No los gorditos de personas, sino los gorditos extras que tiene cada persona. La barriga, si así moriste con ese en cuerpo. serio, ay no, pero terrible. Ajá. Ese es tu cuerpo. Entonces vamos a resucitar todo así como con... Hay que ponernos informantes de Vea, partir. ¿y de Sí, dónde, hacer eso. ¿y de dónde Hacer ejercicio. Mire, ¿de dónde sacamos nosotros que el Padre no diseñó el cuerpo humano gordito, con gordito? ¿De dónde sacamos No eso? sabemos. Ah, no, eso nos lo inventamos nosotros adelgazando y diciendo de que el cuerpo humano y es hermoso así. Aquí Santiago nos manda, nos ayuda, dice Lucas 24:41, y como todavía ellos de gozo no lo creían Allá vamos y a estaban leer maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces No, le pero dieron primero parte vamos de a un ver pez si asado. resucitó. Ya después vamos a ver las Ya apariciones. estamos viendo que sí, pero ya hemos estamos- leído que sí No, resucitó. nosotros no hemos analizado que ¿Cómo que no? Si resucitó. acabamos de ¿A leerlo. razón de qué? Acabamos de leerlo Por en eso, esto Romanos. están diciendo que fue lo que ellos vieron que creyeron. Ellos eso. vieron. Primero, que no estaba el cadáver. No se equivocaron de tumba porque recuerden que hicimos el estudio que en esa tumba era particular. Estaba no en un cementerio, tienen que tener el contexto externo. No estaba en una bóveda, en un cementerio en donde estaba, no estaba en una fosa común. En ese tiempo, como hasta el día de hoy, había sepulcros diferentes al cementerio. Por lo regular, los mausoleos y los sepulcros estaban en los patios de las casas, en los jardines de las casas. Entonces, y recordemos que él fue colocado en una tumba particular de un rico, como nos dice Isaías. Fue su sepulcro con los ricos, ¿no es? Con los ricos. Y era lo que yo les hablaba, que el Señor Jesucristo hubiera podido ser un estafador, que él se dio cuenta de ciertos detalles que se cumplían en él porque se conocía de la escritura, el Antiguo Testamento. Y él se dio cuenta, ahí ven, soy de Belén, soy de la familia de David, ¿no es? Soy de la tribu de Judá. Todos esos datos están en el Antiguo Testamento. Y el hombre leyó todo eso. El hombre leyó todo eso y comenzó a decir, yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías, y yo soy el Mesías, y vean que yo tengo todos estos datos. Me crié en Nazaret, ¿no es? Porque en el Antiguo Testamento dice que lo llamaron en Nazaret, ¿no es? Soy de Nazaret, ¿no es? Y todas estas cosas, y ya se inventó el cuento de que nació de una virgen, ¿no es? Porque ni sus propios hermanos de carne se lo creían ese cuento. Entonces, se inventó esto. Pero ¿cómo se iba a inventar él, después de muerto, un crucificado maldito por Dios, que lo enterrara en una tumba de ricos y en un huerto aparte? Eso no lo pudo controlar. Pero ¿qué importancia tenía el que estuviera en una tumba de ricos? Que no hubo equivocación de tumba. ¿Con Porque respecto a un qué? cementerio de la resurrección, es vital para la resurrección. Por eso fue vital lo que estudiamos. O sea, ¿por qué si lo enterraron en una tumba normal había problemas en la resurrección? Vea, se equivocaron de tumba, ese no era, ¿no es? El nombre de él estaba ahí, pero esa no era la tumba de él. Se equivocaron de cuerpo porque fueron al cementerio, a la tumba, y ahí no fue que lo enterraron. Por eso en Juan 20 dice que estaba Sí, solo. Estaba solo, ¿no es? Que en ese sepulcro nomás estaba él, que no habían enterrado a otro en ese sepulcro. Era una dirección precisa, era una tumba particular en un huerto, en un jardín. Era muy importante, todos esos datos y todos esos detalles eran muy importantes. ¿Para qué? Para ahora hablar de la resurrección. Porque miren lo primero que pensaron las mujeres que fueron. Se llevaron el cuerpo del Señor. Se lo llevaron. Y hasta el día de hoy hay esos comentarios, como que no se equivocaron de tumba. Tu amiga Rosiris desde Cartagena nos escribe que qué pasa con las personas que murieron en accidentes trágicos y quedaron destrozados sus cuerpos. Su genoma humano tiene toda la información de su cuerpo. Su genoma humano tiene toda la información de su cuerpo, porque la resurrección es del cuerpo. La resurrección es del cuerpo. Y si de pronto el genoma dice que usted no era gordo, sino flaco, entonces no necesariamente uno resulta como murió, sino como lo determina su genoma, ¿no? Su genoma. Pero ya tienes esa cicatriz en el transcurso de la vida.
¿Cómo nos damos cuenta? Por la resurrección del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo salió con sus cicatrices. Entonces, por y eso lo la pregunta, el reconocían. que perdió el brazo, el que le quedó el brazo mocho. Pero es su cuerpo. Aunque se haya incinerado el cuerpo, va a resucitar. Pero entonces no entiendo por qué se hace una diferencia de unas cosas y otras de No se está hace la haciendo diferencia. Vea, ese cuerpo va a resucitar el cuerpo humano, que está determinado por su genoma y por su genética y por lo que Dios creó. Pero en el transcurso de la existencia física sufrió ese cuerpo ciertas alteraciones, ciertas marcas, pero como su parte de su cuerpo, allá la pierna esa que se quemó, la pierna que se quemó, la pierna que no salió, está ahí. Pero es una alteración. Pero está ahí y resucita, está ahí. Al contrario, confirma lo de la cicatriz. Resucita con su pierna. ¿Por qué? Porque su pierna es parte de su cuerpo. Y la cicatriz también es parte de su cuerpo. La pierna es parte de su cuerpo. Pero la cicatriz no está en el genoma. Pero está en su cuerpo. Y la resurrección es del cuerpo. Pero entonces, ¿en qué parte influye lo del genoma que tú dices que como el brazo se cortó, pero que en el genoma sí estaba el brazo, que sí resucita? Y ahí en el cuerpo está la cicatriz. Y resucita. La resurrección es del cuerpo. Por eso les insisto, la resurrección es del cuerpo. No, sí, yo entiendo lo del cuerpo. Entonces, el cuerpo es con sus dos piernas. En su genoma están sus dos piernas. Que por algún accidente, alguna enfermedad, no está la pierna. La pierna esa existe y resucita. Resucita, esa pierna resucita. También resucita con las marcas que tenga. Ahora, que tenga una cicatriz de la pierna, no, porque es que no se la añadió, pero el que lo operaron y le cosieron la pierna, ahí aparecerá la cicatriz de la cosida, porque es su pierna, es su cicatriz, es su cuerpo, que sufrió cicatrices. Es que es muy diferente lo que es el cuerpo, la estructura del cuerpo humano a las cicatrices que tenga ese cuerpo. Una oyente cuerpo. Me pregunta que si las cicatrices en el Señor Jesucristo no fueron solamente para poder darle evidencia de que sí era Él. No, son sus cicatrices. Y como son sus cicatrices, Él las puedo mostrar. Vean que yo mismo soy. Pero no decía que es en el caso específico de Él para poder evidenciar que eso sí no era está Él. diciendo, ahí no está diciendo de que sea en el caso específico de Él. Que Él las usó porque era en el caso específico de Él. Porque sería el caso de cuando una persona muere que la incineramos. Ajá. Y entonces ahí el cuerpo queda desintegrado totalmente. Si va a resucitar, se supone que ya no tiene cuerpo. Ajá. Lo que pasa es que por un medio natural el cuerpo tiene que volver a ser parte del... Por una acción de Dios. Vamos a resucitar porque el Señor va a resucitar a todo ser humano. A todo ser humano con su cuerpo. ¿No? Por eso les digo, si no es parte del cuerpo la silicona. No es parte del cuerpo de la silicona, entonces la silicona no va a resucitar. Pero sí es parte de mi cuerpo, las cicatrices que tengo. De mi cuerpo. Pero entonces tampoco resultaría la cicatriz de la silicona. También, ¿O sí? claro. Si hay una cicatriz en el cuerpo, sale. ¿No es? Okay. Yo no sé, eso es lo que siempre les he dicho. Como tenemos ciertas informaciones y nos hemos hecho a priori, nos hemos hecho algunas consideraciones y no estamos mirando en el texto. Entonces decimos, no, eso fue en el caso particular del Señor Jesucristo. Aquí no nos están diciendo que fue en el caso particular del Señor Jesucristo. Él resucitó y Él les mostró a ellos que Él había resucitado, que Él era el mismo y que entendieran que la resurrección era del cuerpo. Es que yo no veo ningún conflicto que las personas resuciten con sus cicatrices y con sus marcas. Ese es su cuerpo. Ese es su cuerpo. ¿De dónde sacan que entonces vamos a resucitar? Yo no sé cómo. Porque como se supone que las cicatrices muchas son por la muerte del ser humano que entró, por situaciones Accidente, de muerte, por eso. Pero ya tu cuerpo lo tiene. Es que ya tu cuerpo adquirió eso. Pero tu cuerpo no ha adquirido la silicona. Eso es un implante, no es parte de tu cuerpo. Las cicatrices sí son parte de tu cuerpo. En cambio, la silicona no es parte de tu cuerpo. Es algo intruso a tu cuerpo. Yo no sé si lo podemos alcanzar a entender ahí. Lo que es parte de mi cuerpo y lo que no es parte de mi cuerpo. ¿Cómo no va a ser parte de mi cuerpo este quemón que tengo aquí?
De todos modos, en el nivel de importancia ya de las cicatrices o no en ese momento ya creo que no, porque va a imagino cambiar. que mucha gente, por ejemplo, que no tiene un brazo, que perdió un dedo, que perdió un ojo, se preocupan porque la gente debe pensar, ¿será que también voy a resultar sin el ojo? Sabes que la pregunta va por eso, no tanto por la importancia de lo físico, sino que están pensando, voy a resucitar sin un ojo, sin un brazo. Pero ese ojo es parte de tu cuerpo. Eso ratifica más lo de las cicatrices. Ese ojo es parte de tu cuerpo, esa cicatriz es parte de tu cuerpo. Por eso, pero entonces si esa cicatriz es parte de tu cuerpo, tendría que nacer sin el ojo, o sea, resultar sin el ojo. ¿Por qué? Si el ojo es parte de tu cuerpo. Al contrario, eso de la cicatriz ratifica la resucitada de tu ojo que perdiste, porque es parte de tu cuerpo. ¿Por qué resucitan las cicatrices? El cuerpo con las cicatrices, porque es parte de su cuerpo. El ojo es parte de su cuerpo, es su ojo. Entonces, ¿dónde va a resucitar ese ojo? ¿Dónde va a resucitar ese ojo? Entonces, algunos van a resucitar con 3 ojos o sin ojo. Es parte de su cuerpo. Todo lo que sea parte del cuerpo. Todo lo que sea parte del cuerpo resucita. Así a uno le han, por ejemplo, hay personas que le han sacado órganos. Va a resucitar, ese órgano que no va a resucitar el cuerpo sin ese órgano. El que les hayan sacado el corazón, el que le hayan sacado el hígado, el que le sacaron el apéndice. Resucita con su apéndice. Y con la cicatriz de la sacada del apéndice. Claro, porque es parte de su cuerpo. Es que lo tiene el cuerpo. Yo no sé cómo más explicarle que lo tiene el cuerpo, ¿no es? En cambio, los implantes no son parte de la naturaleza humana, no son parte de su cuerpo. Es algo implantado que aún pueden poner y quitar. Y es una parte química, una cuestión. Por eso aún hasta los científicos están tratando de injertarnos implantes sacados de otros humanos, que para allá vamos y eso va a ser muy complicado. Implantes de otros seres humanos. Entonces van a tener que matar a unos seres humanos y ya lo están haciendo. Supongamos a los desechables, a los no sé qué más, a los hombres de la calle, a los no productivos, a los perezosos, a los delincuentes, para tener un banco de implantes, porque saben que lo químico está haciendo daño, lo que no pertenece al cuerpo, que está haciendo daño, y van a tratar de conseguir implantes, no solo órganos, sino implantes de humanos, van a tratar de quitarle la piel a un cadáver, antes que se muera. Eso va a ser terrible. Y para allá vamos y están haciendo esos experimentos. Pero volvamos aquí a la resurrección del Señor Jesucristo. En el 20, ¿qué evidencias nos dan? ¿En qué libro? En el Evangelio de Juan 20. Entonces, 28. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Qué fue lo que vio? Ellos no habían entendido, vea, en el 9 dice, porque aún no habían entendido la escritura, que ya leímos por lo menos en Isaías, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Ellos no habían entendido que era la resurrección, como están ahora varios oyentes que no entienden lo de la resurrección. La resurrección, y como se lo repito, es del cuerpo. Todo lo que tenga el cuerpo, que sea parte del cuerpo, no va a resucitar lo que no sea parte del cuerpo. Lo que sea parte del cuerpo. Y las cicatrices son parte del cuerpo, porque la resurrección es del cuerpo. Entonces no se metan en esas discrepancias y en esas confusiones que entonces yo no creo. Bueno, pero crean en la resurrección. Ya. Los cuerpos van a resucitar y la resurrección es del cuerpo. La resurrección del cuerpo. Y no le pongan al texto bíblico cosas que no está diciendo. Que el Señor Jesucristo resucitó con sus marcas y con sus heridas para poder demostrar que Él mismo era. No. Si Él hubiera resucitado sin las marcas, Él hubiera dicho, véanme, que es la misma cara, tóquenme, con los esquemas. Y aún, viendo la herida, Tomás, vamos a ver que Tomás no alcanzó a meter las manos ni a tocarle las heridas. No. Vamos a ver, es que la gente lee el texto bíblico y no se da cuenta de los detalles. El Espíritu Santo es muy detallista, es sumamente detallista, sumamente repetitivo por lo mismo, por ser detallista. Por ser detallista, repite y repite y repite hasta que nos demos cuenta del detalle. Entonces vamos a ver aquí los detalles. ¿Qué fue lo que vieron Juan? ¿Qué fue lo que vio Pedro? Que creyeron en la resurrección. Y que la resurrección era del cuerpo. Ellos estaban convencidos que el que resucitaba era el espíritu humano.
que el que resucitaba era el espíritu humano. Pero el ser humano no es espíritu solamente. Es fusión del cuerpo con el espíritu, y por eso lo estudiamos. Vamos a leer otra vez, ¿no es? 26. ¿Será que lo vamos a alcanzar a descubrir en este par de minutos? Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Vio los lienzos puestos ahí. Ustedes recuerdan cuando hablamos de la muerte y del entierro, que a él lo embalsamaron, ¿no es? Y entonces averigüen cómo se embalsama a un cadáver, que lo aprendieron en Egipto. ¿Ustedes recuerdan las momias de Egipto? Nos envolvían ¿En qué? ¿En sábanas? En sábanas, sí. ¿En sábanas o en qué lo envolvían? ¿Qué diferencia hay entre una sábana y un lienzo? ¿Qué diferencia hay entre una sábana y un lienzo? Eran en vendas. El material, la durabilidad del material. La durabilidad se la daban las especies, el formol que le metían con especies aromáticas, el pegante que le metían, así como el yeso. ¿Cómo se enyesa? ¿Qué se usa de base para el yeso? En la base, ¿qué hay cuando se pone el yeso? El yeso es una mezcla de una harina o de un polvo con unas cosas. Unas vendas. Hay unas vendas, y que son unas vendas y que son unos lienzos. Son unas tiras. ¿Cómo van a embalsamar un cuerpo? ¿Cómo hacían con las momias, con una sábana? No había forma. No había forma. No hay Quedaba mal forma envuelto. de envolverlo. No hay forma. Eran con unas tiras, unas vendas especiales. No era que cogían una sábana y la rajaban. Cuando ellos fueron a pedirle el cuerpo a Pilato, fueron con las vendas. Fueron con las tiras especiales. El yeso se pone con una venda especial, ¿no? Con una venda especial. Y cuando a la persona le sacan el yeso y saca el brazo del yeso, ¿qué queda en el yeso? ¿Qué queda? ¿Qué queda en ese yeso? La forma del brazo. La forma del brazo, ¿no es? Y aunque lo rajen, queda la forma del brazo, ¿no es? Y son unas vendas, son unos lienzos. Por ahí anda, un manto de Turín, una sábana. Y miren, los lienzos del cuerpo eran muy diferentes a lo que tenía en la cabeza. Todos esos detalles, el Espíritu Santo es muy detallista, muy detallista. Eso fue todo el cuadro que ellos vieron. Cuando ellos entraron, ¿qué vieron de los lienzos? ¿Qué vieron de los lienzos que habían sido embalsamados? O sea, unas tiras, unos vendajes alrededor del cuerpo. Averigüen para el próximo programa cómo se embalsamaban, principalmente en Egipto, donde ellos lo aprendieron, cómo están embalsamadas las momias de Egipto. ¿Con sábanas? La cabeza de estas momias es el mismo vendaje, la misma sábana. Buena tarea. Buena tarea para la próxima semana. Esperamos que todos los oyentes nos hagan esa investigación del contexto externo. Cómo se embalsamaba, qué se utilizaba y si el cuerpo, las mismas vendas del cuerpo eran las mismas vendas para la cabeza. Muchas gracias a todos los oyentes. Los invitamos a que visiten www.levenradio.com martes a las 4 de la tarde para nuestro programa y que visite www.aprendiendobiblia.com. Muchas gracias. Acabas de escuchar Comprensión Objetiva de la Biblia. Si tienes dudas y preguntas, puedes agregarnos al 317-210-0419. Comprensión Objetiva de la Biblia. Arauna Estéreo te da la hora. Son las 9:30. En un momento regresamos con 104. Arauna Estéreo. Recuerdo que ella y yo estábamos muy elegantes. Sentimos el apoyo de todos y fuimos muy felices
nos comprometimos para toda la vida. Buena, hermano. Hijo, te felicito. Felicidad para ambos. Mi discapacidad no me hace